Carlos también se esconde ya. Hay un camino, un amor. Sí, en todas partes del mundo. Aunque estés globalizado ya. Rastafari puede vivir en vos. Selecta. Sin el amor de no podrías. Selassie ahí te protege. Chao. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a una clase más de Educación. Esta va a ser la quinta clase, si no me confundo. Acuérdense que esta clase es trading desde cero para aprender, bien básico. Para los que no me conocen, de vuelta soy Agustín y mi compañero Matías. Y para Hola, los gente, que ¿cómo ya nos están? conocen, bienvenidos a una nueva clase. Vamos a abrir el Power. Mientras esperamos que a ver si siguen ingresando. Nos quieren comentar cómo anduvieron en la semana, si pudieron ver algo, si pudieron analizar algo, ver algunos gráficos. Váyanos comentando qué tal. Ahí voy a poner el Power mientras tanto. Fin de semana largo. Bueno, en la clase de hoy vamos por el momento vamos a más o menos repasar lo último que dimos, que era el tema de las velas, que por ahí lo dimos medio apurado a lo último, y ya algunos ya se estaban yendo, otros, algunos se quedaron, otros no. Pero vamos a hacer un repasito así medio rápido de lo último que vimos, y después vamos a seguir con lo que tenemos más o menos planificado para la Para el clase día de de hoy. hoy. Bien. Exactamente. Veo que somos 20 participantes. ¿Hay alguno nuevo por ahí? ¿Algún participante nuevo? Me gustaría saber. Si quieren escriban y de dónde son, que nos interesa conocernos también. Acuérdense también que esto es interactivo entre nosotros y ustedes, así que la idea siempre es hablar con ustedes, interactuar, pregunten, charlar. El que quiera abrir el micrófono nos dice, nos levanta la manito, creo que hay una manito por ahí en el Zoom, nos levanta que nosotros le abrimos el micrófono. Así no se hace una clase monótona y aburrida. La idea es que sea interactiva y divertida. ¿Sí? Hay mucho Estefano que está arrancando recién con esto que quiero escuchar. ¿Qué onda, Estefano? ¿De dónde sos? ¿Tenés idea de, no sé, más o menos trading, finanzas, cripto, algo por el estilo? Bien. Bueno, La plata. Bueno. em, Acuérdense también que las clases quedan grabadas bueno, en YouTube, que están ahí, siempre las vamos a pasar. Si no se las pasamos, nos preguntan en los grupos de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp, hay un grupo de Telegram, bueno, hay como 5 grupos de WhatsApp. Así que bueno, hay cosas que nos preguntan por ahí. Están las clases ahí grabadas en YouTube, en el canal de Jaime. Así que están todas las clases ahí. Nos faltó subir la última clase de la semana pasada, que la vamos a estar subiendo mañana. entre hoy y mañana. Y ya esta clase también la vamos a estar subiendo mañana seguramente o pasado. Así no se juntan las dos. Totalmente. Bueno, vamos a arrancar. Eh, Más o menos lo que estuvimos viendo lo último de la clase pasada, que se acuerdan que se hizo bastante extensa la clase pasada, estuvo muy linda y muy interesante. Eso también es lo importante de las clases, eh, que se pongan interesantes, sacar dudas, hablar entre ustedes, entre nosotros, que por ahí la duda de uno es la respuesta del otro, y eso la verdad que está muy bueno. Bueno, lo último que estuvimos viendo a lo último de la clase pasada, para hacer un repaso más o menos rápido, es, porque siempre las nombramos y nunca las conceptualizamos, es el tema de las velas.
¿qué características tiene una vela? ¿Cómo se compone una vela? Como estamos viendo en pantalla, tienen 3 tipos de características. Lo que es el cuerpo, que representa la vela, ¿sí? Bueno, la mecha o la sombra, que es lo que deja, el recorrido que deja la vela. Y bueno, el color, que eso ya es más relativo, porque bueno, eso cada uno le puede poner. Yo en mi caso lo tengo como verde y rojo. Verde sube, rojo baja. Y creo que el Mati vos lo tenés otro color, ¿no es cierto? Sí, sí, yo porque tengo un indicador que después más adelante lo podría explicar también, que está bueno porque en base al color te va explicando la cantidad más o menos acumulada que hay de movimiento o de operaciones en esa vela particular. Y por ahí deja algunos espacios vacíos, a veces se pinta, eso está bueno. Es un indicador para tener un poco más de exactitud en la cantidad de movimientos que hay en ese precio. Pero bueno, eso después el tema del color también se puede modificar, como dijo Lau, a gusto personal. Sí, eso a gusto personal de cada uno. Hasta incluso se puede sacar los rellenos los rellenos del cuerpo de la vela y demás. Bueno, dicho estas 3 características, vamos que esto también es lo último también que dimos, de cómo son las velas. Ahí tenemos una vela verde y una vela roja, una vela alcista y una vela bajista. Y este tema si bien quizás está se da por obvio, pero es interesante saberlo porque por ahí muchas personas no saben cómo se componen, no saben cómo es. Acuérdense que estamos además dando esta clase desde cero y hasta incluso a la hora de marcar un soporte, una resistencia, se tiene mucho en cuenta la conformación de la vela. Bueno, por lo que habíamos dicho, y para los que no estuvieron también, la vela se compone del cuerpo, vamos a ver la anotación, acuérdense del cuerpo que es todo esto, ¿sí? El cuerpo de la vela, y estas son las mechas, ¿sí? Estas son las mechas que deja la vela. Estas son las mechas que deja la vela, ¿sí? ¿Qué pasa en una vela alcista? ¿Qué pasaba en la vela alcista? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué pasaba en la vela alcista? ¿Por qué dejaba esta mecha? Vamos a interactuar un poco. ¿Por qué dejaba esta mecha en la vela alcista? ¿Por qué dejaba esta mecha acá? Y ya que están, ¿por qué dejaba esta mecha acá? A ver si se acuerdan. A ver en los comentarios, a ver si se acuerdan. Alguien que tire. ¿Por qué dejaban esas mechas en una vela alcista? Este tipo de mecha, ¿por qué la dejaba? ¿Qué pasaba acá abajo? Que dejaba esta mecha. Llega a ese punto, pero no se mantiene. En el caso de una vela alcista, ¿qué pasaba cuando llegaba a este punto acá abajo? Como hay un exceso de órdenes de, ¿cómo se llama? Pasaba lo siguiente acá, perdón. ¿Todo Espérate demás? que borro esto. Espérate que ya me Te llené perdiste. ahí está. No, me llené con el anotador. La vela, esta es la apertura de la vela. ¿Qué pasa? Esta vela puede arrancar bajando, ¿sí? Hasta acá, hasta un cierto punto. Baja hasta ahí la vela. Ahí, ¿qué pasa? Hay un exceso de órdenes de compra, ¿sí? Entonces, porque ese es un punto importante en el precio, ¿sí? De demanda de compra, ¿sí? Entonces, ahí, como hay tantas órdenes de compras pactadas, directamente no permitió que baje, así que directamente subió. Entonces, dejó todo este recorrido de mecha. ¿Qué fue ese recorrido de mecha? Fue anteriormente eh, un deceso y luego corrigió, pinchó este punto acá abajo y empezó a subir. Y hizo todo este cuerpo y, perdón, hizo todo este cuerpo hasta acá arriba llegó. Y acá también pasó todo lo contrario. ¿Qué pasó acá? Había muchas órdenes de venta y dejó toda esta mechita acá y, esperen que lo voy a confundir con todo esto, y cerró por último acá. Fíjense todo el recorrido de la vela, cómo abrió de un lado, bajó, subió hasta arriba, bajó un poco más y cerró. Nada, es importante saberlo, ya que capaz que muchos no lo saben.
y a la hora de, sí, de ver los gráficos, de marcar, se tiene muy en cuenta esto. Bueno, y tenemos la vela de venta, no sé si la querés explicar, Mati. Sí, bueno, la vela de venta es parecido a lo que dijo Lau, donde vamos a encontrar todo un cuerpo que se genera por el movimiento del precio. A ver si puedo poner el anotador. Ahí está. Eh, Esto para dibujar acá. Bueno, donde desde un determinado punto que vendría a ser este, se crea, o mejor dicho, mejor desde este punto que es la apertura de la vela de venta, empieza a descender el precio también hasta esta zona, donde hay un exceso de demanda acá, es decir, hay una acumulación de órdenes de compra que genera un rechazo a la caída de esta vela y sube hasta el cierre, que es el precio donde cerró acá, donde cerró el cuerpo. Y bueno, y como dijo Lau también, que al principio generalmente lo que pasa, o muchas veces lo que pasa, es que se genera la apertura, el precio va a la dirección contraria de la vela, dejando todo este rastro, toda esta mecha que está acá. Y nada, y al haber un exceso de oferta acá, donde hay mucha acumulación de órdenes de venta, o capaz no hay mucha acumulación, pero hay órdenes grandes, es decir, con mucho volumen, el precio rechaza la suba y empieza a bajar hasta, bueno, hasta la zona de apertura y después sigue desarrollándose todo el cuerpo de la vela bajista. Por lo menos hasta esta zona, donde se generó el rechazo de la parte compradora y cerró en este punto. Esto más o menos son dos velas comunes básicas. Después hay distintos tipos de velas que podemos encontrar, como son las velas Doji, velas martillo, que son otras velas que tenemos que desarrollar más adelante. Sobrecompra o sobreventa, cuando ya su máximo y corrige después. Y es sobrecompra se da en la zona de abajo y la sobreventa se da en la zona de arriba, si no me equivoco. Au, Sí. corregime si no. Sí, 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 sobre compra. Pero esos son más para indicadores que para velas de por sí. Sí, además, acá estamos viendo, por ahí estamos viendo las conformaciones de una vela, por ahí una zona sobrecompra, una sobreventa, por ahí en un gráfico se puede ver mucho mejor porque te das cuenta que hay una sobrecompra, una sobreventa porque directamente lo tira el precio, digamos, o lo tira muy para abajo, digamos, o lo levanta mucho y te das cuenta la cantidad de volumen que entra. Pero sí, o es también exceso de oferta y exceso de demanda, eso también puede ser. Pero bueno, más o menos esto es lo que vimos al final de la clase de la semana pasada. Eh, Dicho esto, vamos a pasar a lo que es, que también lo nombramos mucho y no lo conceptualizamos, que lo vamos a conceptualizar ahora, lo que es el volumen. El volumen es muy importante en el gráfico, ya que mira, siempre que uno mira el gráfico, el precio, los precios, siempre mira el volumen. El que mira los gráficos o el que analiza los gráficos siempre mira el volumen. Es algo que siempre eh, se mira a la hora de analizar. Decimos que volumen es igual a cantidad, ya que son las cantidades, ¿sí?, de compras o de ventas que se están dando en un cierto tiempo determinado, en una cierta temporalidad. Y bueno, en este caso por ahí confirma la tendencia porque... eh, ¿por qué confirma la tendencia? Porque a la hora de un activo, por ejemplo, bueno, acá pone un ejemplo de cuando sube, acompaña la tendencia porque cuando entra volumen es cuando entra el activo a subir, digamos, o a bajar, depende de la tendencia que está acompañando, ¿sí? Si va en una tendencia alcista, va a acompañar esa tendencia, bueno, si es una bajista, acompaña más. Pero es muy importante el volumen porque es cuando entra todo el volumen. Por ahí nosotros hablamos hace unas clases de las entidades que entran, de las ballenas, se dice acá en las cripto, de las ballenas, que son las grandes, las grandes personas que tienen gran cantidad de dinero, que son cuando entran al mercado, y eso es cuando entra generalmente mayor volumen y hace que el precio reaccione, ¿sí? Y bueno, ocurre lo mismo para lo que es
la tendencia al alcista como es la tendencia bajista. Y igual, particularmente para mí, yo creo que en la tendencia bajista se da mucho más que en la tendencia alcista, porque como la gente, como le decíamos en la clase pasada respecto a lo de las emociones y lo del miedo, la gente cuando hay miedo es mucho peor, digamos, que cuando... Uy, se me pasó. Que cuando... Nada, que cuando tiene ganas, digamos, de comprar un activo. El miedo puede más que lo que es la compra. Entonces por ahí se da en los gráficos que cuando rompe a la baja, rompe con mucha fuerza y con mucho volumen. Espérate que esto lo muevo. Sí, generalmente el volumen acompaña el precio, pero en el caso, bueno, como que no lo acompañe, hay una divergencia que en el precio, digamos, en cierto punto. Que bueno, también el tema de las divergencias lo tenemos ya preparado también para dárselos. Es un tema aparte largo. Vamos a ver si alcanzamos a dárselo hoy. ¿Vos, Mati, querés agregar algo más sobre volumen? Y pasamos No, a no, yo verlo en iba a los decir que gráficos. claramente en la parte, o sea, hay dos partes, el entusiasmo y el miedo está cuando el precio baja y el Claro, entusiasmo el cuando miedo, no me todos salía la empiezan en palabra compra. miedo. Em, pero sí, o sea, creo que es muy relativo, por ejemplo, lo que es Bitcoin, en el momento de que estaba que salió el boom, que el precio no dejaba de subir, ingresaron muchos volúmenes de compra de instituciones, de bancos, de gente con mucho capital. Y nada, el precio se disparó. Y lo mismo pasó después de que llegó a los $65.000, que el precio empezó a bajar. eh, y nada, la gente empezó a vender un montón. Así que nada, hay que considerar todos esos momentos donde hay mucho volumen, eh, porque son buenos para intentar entrar al mercado y operarlos. Y en base a lo que es la temporalidad, no es que se ve mejor el volumen o no, sino que el volumen se encuentra en cualquier tipo de temporalidad, nada más que lo que se puede ver es más específicamente en qué momentos ingresó el volumen más fuerte, porque al tener una temporalidad más chica, vos puedes ver mejor las velas y el volumen que ingresó en cada una de esas velas, pero es para una exactitud, pero en sí el volumen y mejor dicho, em, la cantidad de operaciones que se dan se pueden ver en cualquier temporalidad. ¿Cómo se observa aquí en cronología? Eh, no es que había una forma directa de observar que ingresó una ballena al mercado o vendió una ballena del mercado, sino que, como dije, vos en el gráfico puedes ver hay un histograma abajo que se llama volumen, que es una representación de las operaciones que se realizan en un determinado precio. Entonces, viendo vos la altura que tiene ese histograma, puedes ver si hubo una mayor cantidad de operaciones a ese nivel de precio o no. Y ahí básicamente es donde uno deduce si hubo mucho volumen o no. También hay algo que se podría ver más adelante, que es algo de análisis fundamental, que se llama Data on Chain, que existen distintos indicadores que permiten observar o te muestran, mejor dicho, la cantidad de operaciones que se realizaron en un determinado precio, donde vos puedes ver la liquidez, los balances, cuánto dinero ingresó, cuánto dinero salió. Entonces son más para confirmar lo que vas a realizar en el análisis técnico. Pero eso es para ver Bueno, un poco más adelante, no es para ver ahora. Así que, Agus, si también hay querés una parte continuar. Ah, perdón. en las plataformas de exchange, ya sea Binance, Bybit, hay una parte en donde se ven plasmadas las órdenes, digamos, a tales precios. Y uno, en base a eso, también ve la cantidad de volúmenes que hay. Esa es otra manera de mirarlo, pero ya eso es más a largo. Porque, por ejemplo, si uno se pone a ver, bueno, como te digo, en las exchange, por ahí, por ejemplo, si hay mucha gente, creo que hay un soporte por ahí en lo que es 14 en Bitcoin, y hay mucha gente que cree que va a bajar esos precios y ya tiene pactadas órdenes en esos precios y se ve la cantidad representada, digamos, en dólares que compran a ese precio, digamos. Esa también es otra manera de ver el volumen, porque efectivamente estamos viendo que si llega a 14.000, va a ingresar un montón de volumen de compra y que va a disparar el precio para arriba. Esa es otra manera Sí, de verlo, pero eso ya es más para
para una persona que sí, que quiera comprar, digamos, para guardar por más tiempo, o para algo más tradicional. Sí, algo que quería agregar de Em, lo que acaba de decir el AU es que se llama libro de órdenes y están en todas las plataformas, Binance, Bybit, PingX, y ahí se pueden observar el precio y la cantidad de órdenes que hay puestas a ese precio. Eso por ahí está bueno también para tener noción de sí, o referencia. en qué precios el movimiento puede rechazar o no. Eh, y también hay un indicador que se llama Volume Profile, que Ah, es un indicador que está en TradingView, que también te permite observar la cantidad de órdenes a determinado precio, que ese es un indicador que vamos a explicar un poquito más adelante, y está muy bueno. O sea, a la hora de considerar tener una estrategia para operar, está muy bueno poder detectar en qué niveles de precio de determinado activo que uno quiera operar se encuentran grandes bloques y grandes órdenes, o hubo grandes bloques de órdenes en el pasado, porque eso te permite tener una noción más que nada de cuando estás operando de en qué lugares el precio puede tener un rechazo fuerte, ya sea al alza o a la baja. Entonces es para hacer un poco más, a ver cómo decirlo, tener un poco mayor de exactitud a la hora de colocar una operación. Eh, pero bueno, eso es todo para armar dentro de una estrategia, que estaría bueno explicarlo también. sí. ¿Cómo se suele conectar una ballena? Ah, esa la contestaste. Vos sabés que, contestándote esa pregunta también, hay un bot no sé si era en Telegram, no, en Twitter, en Twitter hay hay Ah, sí, digamos, sí. sí, un usuario, ahí está, un usuario que dice, por ejemplo, dice cuánta cantidad, habla de cantidades grandes y dice, por ejemplo, cuánta cantidad se movió, de tal lado a tal lugar. Por ejemplo, generalmente las ballenas lo que hace, bueno, eh, manejan números muy grandes, qué sé yo, por decirles 50 millones de dólares, por decirle, 50 millones de USDT. Entonces lo que hace este usuario de Twitter es un bot programado que te indica que esa ballena movió 50 millones de dólares de una plataforma a la otra. O por ejemplo, si lo tenía en una billetera guardado, los movió a Binance o a Bybit o a una exchange. Que por ahí eso significa bueno, si los movió, digamos, es por algo. Ese es un usuario de Twitter que después le voy a pasar al grupo que por ahí está bueno también, porque cuando empiezan a tirar varios movimientos es porque quizás se acerca algo. Miren, si tienen Eh, Twitter o eso que sea el agua, o si no tienen, se los recomiendo. Ahí les pasé el usuario en el chat. Síganlo. ajá, es ese. Como dijo el agua, lo que Fíjense hace. ahí. No, explica, explica. Fíjense ahí, bueno, el Mati lo pasó, es muy bueno. Si quieren, fíjense ahora, apriétenlo, y vean los que le estoy indicando, cómo informan, cómo mueven la cantidad de capitales. Nunca sabemos quién es ni qué va a pasar, Claro. pero hay Sí, veces lo que que hacen tira es. bastante seguido, perdón, hay veces que tira bastante seguidos y uno por ahí se alarma porque dice, uy, algo va a pasar. Y está bueno. ¿Qué hay, Mati, qué quería decir? O sea, no, no sé, que son tweets que publican desde esa cuenta de Twitter, que tiene 2 millones de seguidores, donde informan todas las transacciones que se van realizando en la blockchain con capital muy grande, muy importante, como dijo Lau, que no necesariamente significa que va a mover el precio, pero, o sea, hay capital importante para tener en consideración a la hora de operar. O sea, Claro, está bueno. son cosas a considerar, no quiere decir que va a pasar tal cosa, digamos, porque si no nos volvemos todos locos. Pero no, es como algo a considerar, porque por ahí, como les digo, cuando hay bastante, por ahí tira bastante seguido y vos decís, bueno, ahora capaz que pase algo, pero si no tira una vez cada tanto, una vez por día, no, varias veces por día, pero a veces que tira, sí, bastante seguido y por ahí nada, te alarma un poco nada más. Bueno, en síntesis, entonces el volumen ¿por qué es importante? Porque uno tiene en consideración, a la hora de un cambio en los precios, ¿sí? Por ejemplo, en una consolidación, si uno se pone a mirar una consolidación, no hay mucho volumen. Los volúmenes son totalmente iguales, justamente. Los volúmenes están consolidados también, porque no hay muchos movimientos ni de compra ni de venta. Ahora, fíjese que a la hora que rompe una consolidación, eh, entra mucho volumen.
es decir, que automáticamente el precio cambia. Entonces, bueno, por eso es muy importante el volumen. A la hora de analizar, digamos, es que tomarlo como un indicador. Ahora vamos a ver unos ejemplos de volúmenes. Digamos. Lo cierro. Ahí estamos. Ay, se me fue. Ahí está. Fíjense ahora cómo el precio y el volumen, bueno, acompañan la tendencia, ¿sí? Vamos a anotar. Está. Fíjense cómo acá estamos en una tendencia lo que es alcista, ¿sí? Ya saben lo que es una tendencia alcista. Y cómo el volumen empezó desde lo más bajo, ¿sí? Y fue creciendo. Fíjense que cada vez que creció, tiró un, tiró un mechazo importante, digamos, ¿sí? Y bueno, y fue creciendo hasta este punto, que fíjense que llegó hasta acá. Miren la mecha que dejó todo eso. Acá habrá habido muchas órdenes de venta en este punto acá. Este color amarillo no se ve mucho. Voy a cambiarlo. Ahí está. Espérate, azul. Ahí está. Fíjense en este punto acá, habrá habido muchas órdenes de venta. Por lo tanto, dejó todo un mechazo la vela, un de rechazo, y bueno, pero esa vela era toda alcista. Y miren el volumen que entró. Importantísimo este volumen. Bueno, y siguiendo, no sé si Mateo quiere agregar algo. No, 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 por ahora no. Bueno. Sí, tranquilo. Bueno, y después pasa lo contrario. Se empieza a debilitar un poco el volumen. También acá medio como que empieza a consolidar también. Se empieza a debilitar el volumen y ya también el gráfico también se empieza a debilitar un poco. Fíjense que ya no subió más. Plantó acá, ¿ve? Ya no subió más. Y el volumen se empieza a debilitar. Se me Sí, fue. ahí es donde se generan las famosas divergencias, pero de lo que es el precio y volumen, que es cuando el precio sigue su camino al alza, pero con mucho menos volumen, es decir, con mucho menos fuerza de la que tenía antes. Entonces eso te va mostrando un debilitamiento, un agotamiento del movimiento del precio hacia el alza y un posible cambio de tendencia a la baja o una posible consolidación del precio, es decir, donde no va a haber mucha volatilidad. Esos son rangos normalmente que no deberían operarse. Sí, se pueden operar tranquilamente, pero si buscas, no sé, por ejemplo, un ratio de beneficio grande, son lugares donde el precio no tiene mucho recorrido, no tiene mucho movimiento, por lo que eh, no hay grandes beneficios. Obviamente que eso va a depender también de cómo uno opere. Yo estoy hablando acá de operar sin apalancamiento, o sea, vendría a ser spot, o sea, con el capital que vos tenés únicamente. O sea, si operamos en apalancamiento, sí es distinto. Bien. No sé Yau, si querés Sí, sí, continuar sí. hablando del ¿Y resto. qué pasa? Se debilita el volumen, empiezan a caer las cantidades de compra y venta y muy posiblemente ya el gráfico busca hacer un retroceso. Acuérdense que el gráfico siempre descansa, como siempre les digo. Entonces, bueno, acá consolidó. Y bueno, para tener en cuenta el volumen, esperar a ver qué hace. Sí, ¿qué pasa? Acuérdense, puede romper para abajo, que posiblemente lo haga, o puede romper esta zona, que habría que esperar, como siempre dijimos, si la rompe, esperar que suba y haga un retroceso, que suba, haga un retroceso, digamos, un retroceso de la zona, rompa, retroceso, y ahí sigue subiendo. Y también tener en cuenta el volumen, ver qué pasa con el volumen. Porque muchas veces pasa esto de que rompe, y por ahí rompe sin volumen. Entonces, también están esas rupturas engañosas. Pasa mucho, que rompe para arriba. Generalmente pasa a la hora de querer sacar, el gráfico busca liquidar órdenes, muchas órdenes. Entonces busca liquidar órdenes, la gente piensa que sube porque rompió una zona, pero no la rompió, sino que hay que esperar una confirmación para romper la zona. Entró sin volumen, rompió, mucha gente entra en compra, busca, liquida todas las órdenes y es un falso rompimiento y baja.
Por eso hay que tener en cuenta todas estas cositas a la hora de analizar. Porque el que no sabe, ¿qué va a pasar? Va y compra. Y porque dice, rompe la zona, listo, compro. No. Espera confirmación, espera que entre volumen. eh, Porque si no, digamos, no estás, no estás analizando bien, digamos. Por eso es importante ver todo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Esto es tendencia alcista. Vamos con una tendencia bajista. Espérate que este gráfico. Ahí está. Vamos con una tendencia bajista. Acá pasa lo mismo. El volumen acompaña a la baja. Fíjense también que los gráficos de color verde del volumen son las compras y los rojos son las ventas. También arranca el canal bajista acá. Y fíjense cómo cada vez que va, generalmente, a ver, ahí está. También entra volumen y empieza a disminuirse el volumen cuando el gráfico empieza a bajar. Y acá también, y acá se empieza a agotar el volumen. Fíjense que ya no es como acá. Acá se empieza a agotar y arranca también una zona de consolidación. Fíjense con los que le decía hace un ratito, bueno, acá entró un poco de volumen. Fíjense este volumen que entró acá, en una consolidación. Que si bien llegó el gráfico hacia este punto, pero fíjense que cómo rebotó ahí, miren lo importante del volumen, cómo rebotó en este punto acá y bajó. Y fíjense que acá no había volumen. O sea, había pero poco. Por eso es importante el volumen. Porque si acá hubiese roto, esperamos una confirmación y entrado volumen, el gráfico hubiese sido totalmente lo contrario, hubiese subido. Pero no. Fue, ahí está, rebotó en esta zona de resistencia, rebotó acá, y como ya el volumen está debilitado, fue y bajó. Y bueno, igual estaba en una consolidación. También depende, obviamente, como les digo siempre, cómo van a operar ustedes, qué temporalidad van a operar ustedes, porque si bien es una zona de consolidación, hay, para la gente que opera, digamos, en una temporalidad más pequeña, podría haber ganado, por ejemplo, esta parte a la hora de compra, ¿no es cierto? Mira, todo esto podría haber ganado. En una temporalidad más chica, ¿no es cierto? Siempre depende de los objetivos y la estrategia que tiene uno. Bueno, nada, en ese sentido, en este sentido es muy, digamos, importante el volumen para tenerlo en cuenta como un indicador más. Sí, Y, algo que me gustaría aclarar a mí para que no se esta confusión es que, como pueden observar acá, la vela esta tiene un volumen enorme y es de color verde. Entonces, capaz muchos se preguntan por qué el precio uy, después perdón. se disparó por qué el precio después se disparó a la baja y no siguió su camino al alza. Ah, Eso es porque el volumen es, o sea, la vela lo que hace es representar la cantidad de operaciones que se realizaron a ese precio, es decir, la cantidad de capital que ingresó en ese momento, en ese precio en el mercado. Pero el color de la vela, mejor dicho, no de la vela, sino del, no sé cómo decirle, del histograma que representa el volumen, va a ser en base al último, al cierre que tuvo. O sea, por ejemplo, si la al vela fue cierre. alcista, va a cerrar de color verde, en este caso, porque así está programado el histograma de volumen, y si la vela fue bajista, va a cerrar de color rojo. Es decir, si nosotros le cambiamos, por ejemplo, el color al histograma, va a cerrar de color que nosotros querramos, pero no es que el color tiene algo que ver, no es que porque el volumen cerró verde, la vela va a ser necesariamente verde, o sea, va a ser necesariamente al alza. Fíjense que ahí entró mucho volumen. La última operación de cierre habrá sido de compra y por eso cerró de color verde. Pero fíjense que también dejó una mecha enorme de rechazo al precio al alza y por eso después empezó a bajar. Es nada más para aclarar eso.
Para que hay unas preguntas, ¿por qué se entró volumen? Eso quiere decir que entró volumen. ¿Por qué entró sin volumen? Eso quiere decir que entró uno grande por lo menos. No entendí tu pregunta, Luis. ¿En qué momento decís que entró sin volumen? Mati, explica. Sí, sí, el tema de las velas, ya en principio dimos lo que, la vela común, la vela japonesa. Después vamos a desarrollar un poco también las otros tipos de vela. Pero primero tenemos que por ahí concentrarnos más en volumen, en los cambios de tendencia, Sí, y sí, después ahí, ya vamos a ahí está explicar Nico. los diferentes tipos de vela para poder explicar Claro. Vos, Nico, decís qué que representa y esta es cómo una vela cambia una martillo. tendencia. Claro. Sí. Yo tenía entendido que las velas martillo, si bien podría ser considerada esa una vela martillo, son velas que cierran con un trayecto de cuerpo mucho más chico, por ejemplo así, o por ejemplo así. No sé si esa la consideraría una vela martillo, pero podría Yo esta ser. la considero O una vela sea, doji, me parece. esta es la Dojin. Esta la considero. Sí, claro, la martillo es No es la. martillo esa. Sí. Me parece que yo la considero una doji. Depende de cómo la vea también. O sea, yo no entendía que los martillos tienen un trazo, o sea, o por lo menos por lo que me acuerdo, es que tienen, porque yo no soy mucho de utilizar las velas en sí, pero tienen un trazo largo de mecha y un cuerpo muy cortito. Pero podría ser Bien, considerada capaz una vela de cambio de tendencia. bien. Bueno, Mati, pasamos a lo que es divergencia, ¿te parece? Vale. Bueno, vamos a pasar. Por eso, bueno, es muy interesante el volumen, muy importante, y además se pueden ver bastantes cosas que ahora, por ejemplo, vamos a ver una de las cosas, que es un tema muy interesante y es muy interesante lo que vamos a ver ahora, está bueno. Vamos a ver lo que es divergencias. Mati. Ya estamos, ya son las 10 menos cuarto. Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que es divergencias. ¿Sí? ¿Lo explico yo? Sí, sí, sí. Arrancalo Ah, vos. bueno, dale. Mangamos un segundo, Leo, que expliquemos estas cosas y después te respondo. Vamos a hacer una introducción Em, porque no sé si nos va a dar el tiempo. Pues estamos en el 45. Bueno, vamos a hacer bueno, una intro y después sacamos un par de dudas, ¿sí? Bueno, ahí como pueden observar, como pueden leer, básicamente una divergencia es lo contrario a lo que es la convergencia, que la divergencia es cuando hay dos elementos, por ejemplo, en este caso el precio y un indicador, em, que convergen en un mismo punto. Eso es la convergencia. La divergencia es cuando tanto el precio como y el indicador se comportan de una manera opuesta, es decir, cuando, por ejemplo, el precio sube y el indicador baja, o cuando el precio baja y el indicador sube. Visto desde este punto de vista del análisis técnico, que es para lo que nosotros lo vamos a aplicar, es en base a distintos tipos de indicadores y el precio en sí. Se pueden utilizar indicadores como el MACD, como el RSI, como el RSI estocástico también. Y bueno, y encontramos dos tipos de divergencias a la hora de operar en un gráfico. Tenemos la divergencia que es alcista y la divergencia que es bajista. Si querés pasar a de diapo, Sí. así, no sé Sí, si por ahí querés no agregar algo. los. Espérate, ahí está. No, que en este caso vamos a mostrarle qué es una divergencia más o menos, pero tampoco lo queremos mezclar mucho por ahí con indicadores y demás, porque queremos justamente hacer las cosas de a poco. Como esto es desde cero, por ahí ya son cosas más avanzadas y tampoco los queremos mezclar. Así que bueno, eh, temas después de indicadores, no se preocupen que lo haremos después de otras clases bien detalladamente. Eh, Dale nomás. Vale. Bueno, acá es un ejemplo de lo que es la divergencia alcista. Como pueden observar en el gráfico, se da cuando yo uso como ejemplo el indicador que es el MACD, que se da cuando hay, por ejemplo, mínimos crecientes en el indicador, como pueden observar acá, que se van generando mínimos crecientes, mientras que el precio sigue generando mínimos que son decrecientes. Es decir, el precio empieza a bajar, se empiezan a generar nuevos mínimos a la baja, pero esto no implica que estemos en una tendencia bajista, simplemente
significa que el precio va teniendo un recorrido a la baja, y de manera contraria, lo que hace el indicador es generar mínimos, pero que son crecientes, es decir, como que si tuviese una tendencia al alza, pero en sí no es una tendencia, sino como que si el precio se estuviese moviendo al alza. Entonces, al existir esta divergencia, generalmente lo que ocurre es que cuando el precio baja y el indicador sube, llega un momento donde se produce una ruptura del eje horizontal del indicador que se encuentra en cero, y cuando se genera esa ruptura el precio se dispara al alza, es decir, sale todo el movimiento con un fuerte volumen al alza. Esto se puede observar tanto en temporalidades bajas como temporalidades altas. En este caso, por ejemplo, es el Bitcoin en 4 horas. Y bueno, y eso que puse yo es una herramienta que se encuentra en TradingView, que lo que te permite es medir el porcentaje de ganancia que puedes obtener y el stop loss, es decir, el porcentaje de pérdida que puedes soportar. Esto es acaso de ejemplo, obviamente el movimiento ya se desarrolló, pero bueno, al haber, por ejemplo, operado esa divergencia en base al momento en que vos entraste y que se haya confirmado esa divergencia, ahí hay un claro ejemplo de la cantidad de dinero que se podría llegar a ganar en base a X porcentaje. Y bueno, como dije, hay que considerar que en esos momentos lo oportuno sería operar una vez que eh, el indicador supera el horizonte en cero, para confirmar que el precio va a seguir subiendo. Y después de la otra diapositiva tenemos la divergencia a la baja también. Si querés pasarla a U. Sí, acuérdense que nada, que estas, por ejemplo, lo que es las divergencias, son todas cosas, digamos, son todas estrategias para ver una modificación en el precio. En este caso, una divergencia alcista, vemos una modificación en el precio de que se va para la alza, ¿sí? Pero bueno, como siempre digo, cada uno tiene su estrategia. Hay muchos que ven las divergencias, hay otros que ven divergencia de volumen, hay otros que tiran soportes y resistencia nomás. Siempre es dependiendo. Nosotros siempre vamos por ahí a explayarlo un poco en, en un poco de todo, digamos, para que después, bueno, cada uno pueda armar una estrategia. Bien, Ahí pasé y de después, divergencia bajista. bien, y después tenemos lo que es la divergencia bajista, que es cuando... para que borro eso. Bien, la divergencia bajista, que es cuando en el indicador se van generando máximos que son decrecientes, como pueden observar ahí, y en el precio se van generando eh, también nuevos máximos, pero que son crecientes, es decir, de esta manera. Entonces el precio se mueve al alza de cierta manera y el indicador a la baja, y cuando se genera la ruptura del indicador se podría entrar en una zona en una operación de venta, por ejemplo, y generar todo este trayecto, por ejemplo, que se desarrolló en este lado, en este momento, y tomar esa ganancia. Em, Después también hay ciertas conclusiones que se pueden sacar de los indicadores y el movimiento del precio. Si quieres pasarme de diapo aún, porque Para una pausa para decir que, bueno, que como ya son las y 50, porque después por ahí nos estiramos y varios tienen que trabajar o, bueno, acostarse, que vayan poniendo las dudas que tengan o vayan levantando la manito el que quiera aclaramos el micrófono, así ya lo tenemos en cuenta y de 10 menos 5 más o menos empezamos, más o menos respondemos los que tienen dudas, sí, y el que quiera decir algo o hablar, le abrimos el micrófono. Pero vayan poniendo ahora, así ya lo tenemos en cuenta. ¿Te paso, Mati? Ahí está. no, no, sí. Ahí está. Bueno, y sí, algunos aspectos a considerar son, por ejemplo, eso que no es que hay una relación de causa y efecto, no significa que siempre que el precio suba y el indicador baje, o viceversa, el precio baje y el indicador suba, se va a generar una divergencia. A veces puede haber casos de falsos movimientos,
Lo único bueno que yo creo y que dice también la teoría, que he comprobado porque la he usado un par de veces, es que generalmente los porcentajes de confirmación del precio, del cambio de tendencia por divergencia son de cierta manera altos. Entonces es muy bueno intentar utilizarlos o aplicarlos dentro del sistema o estrategia de trading. Y que no hay que, por ejemplo, tampoco cometer errores de únicamente mirar el precio o únicamente mirar el indicador para aplicar una divergencia, sino que hay que mirar ambos aspectos. Y bueno, y como dije anteriormente, que si, por ejemplo, el precio está bajando y el indicador sube, pero sube hasta cierto rango, es decir, sube en un rango más o menos lateral, generalmente ahí no se genera una divergencia y por ahí puede llevar a confusión. Lo mismo que si el precio, si el indicador está subiendo y el precio está bajando, pero no baja con inclinación y no baja de cierta manera con cierta fuerza, sino que baja más o menos de manera lateral, ahí tampoco se puede generar una divergencia, así que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones a la hora de intentar analizar si existe o si no existe. Y no hay que olvidarse también de operar una vez que se haya confirmado, es decir, una vez que se haya roto la línea horizontal de cero, más que nada para prevenir no perder dinero. Así que básicamente es eso. No sé si se entendió muy bien, si se entendió más o menos. Si alguien quiere preguntar algo, no hay drama. Sí, es un tema medio avanzado, eh, pero no, está bueno saberlo ya que vamos a dar el volumen y bueno, un poco lo que es la divergencia. Está bueno saberlo, es un tema avanzado y bueno, capaz que si bien no se entendió por ahí bien, lo volveremos a retomar y a dar. También es muy importante en lo que es la divergencia, poder identificarla bien, como decía el Mati, porque puede pasar que empezamos a ver y, uy, hay una divergencia, chau, compro, no. Siempre hay que esperar confirmación, ver qué hace el gráfico, si rompe o no, porque también están las falsas rupturas y uno piensa que porque hay una divergencia va a subir o a bajar y no, siempre hay que esperar por ahí las confirmaciones y ahí siempre entrar a tradear. Eh, pero sí, sí, es un tema em, avanzado. Bueno, Totalmente. ¿había escrito alguna duda por ahí? Bueno, no sé quién quiere abrir ¿alguien quiere abrir el micrófono? Estamos para 5 minutitos que tenemos para hablar, sacarnos algunas dudas, escriban. Somos poquitos hoy, ¿cuántos somos? Somos 23. Somos 23. Si no podemos hacer una intro de lo que es las banderas, pero ya vamos a estar. Bueno, vamos a hacer una intro rápida. Ya son muchos temas. Vamos a ver la introducción a las banderas, pero bueno, ya terminando. Si no hay ninguna duda, si no, escriban en el chat. Em, bueno, vamos a darle un poco las banderas que son también son patrones que siguen una tendencia, ¿sí? Una tendencia vigente. Em, puede ser, bueno, también alcista o bajista la bandera. Se identifican con, espérate que a ver, se identifica con soportes y resistencias la bandera. ¿Se acuerdan cuando dimos tendencias alcista y bajista? Bueno, las banderas son medias parecidas. Pero bueno, vamos a hacer una introducción nomás y ya ahora, vamos a cortar porque si no se va a hacer re largo. Pero bueno, son patrones de incontinuidad. em, ¿Cómo se llama? Y bueno, y ya la clase que viene
Lo vamos a ver bien porque si no se va a hacer bastante largo. Bueno, ninguno tiene ninguna duda entonces de todo lo que. Pará, ¿dónde está? Nos fuimos. Ahí está. De lo que es. Hoy dimos entonces, bueno, el cierre de. ¿Cómo se llama? De lo que vimos la clase pasada, de lo que es la vela, las velas japonesas. Dimos lo que es volumen, que es súper importante. Dimos lo que es. El Mati dio todo lo que es. Que es muy importante también. Ya se me borró el nombre, divergencia. Y bueno, una introducción a lo que es banderas. Y la clase que viene vamos a mostrarles tipos de banderas. Nos metemos ya en, bueno, lo que es banderines. Vamos a darle otros tipos de patrones que están muy, muy buenos. Bueno, aprendimos viendo lo que aprendimos. Bueno, vamos viendo lo que aprendimos hoy. Sí, ahí había una pregunta que habían hecho sobre el tema de la media que se encuentra en el volumen. Básicamente la media es un promedio de cantidad operada en un determinado precio y sirve para eso. Yo, sinceramente, no le presto mucha atención a la media móvil, la tengo ahí marcada, obviamente, pero básicamente representa un promedio de la cantidad de operaciones que se realizaron en un determinado precio. O sea, no, por lo menos en mi estrategia y mi análisis no le presto mucha atención a eso. Tampoco soy mucho de utilizar medias móviles, sí la he usado, que sirve más que nada para el tema de cuando se realizan cruces, para saber si entrar en una operación o no, pero tampoco son muy exactas, que eso es un temita que también tenemos por explicar dentro de la lista. A ver, Daniel, ¿cómo andás, Daniel? Ahí levantó la mano Daniel. Corredor, Buenas ¿cómo noches, ¿todo bien? andás? Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias. Yo tenía una pregunta, una duda con respecto al volumen. No sé si en algún momento ustedes la mencionaron y se me fue la onda o si alguien más lo preguntó y lo mismo, pues. Mi duda es que si cuando ustedes hablan de volumen, se refiere a que está recibiendo más cantidad de inversión, más cantidad de dinero. Y si eso ocurre, ¿no haría que sube el precio? Depende el volumen que estemos viendo, digamos, porque si es un volumen de órdenes de compra, y sí, va a incrementar el precio porque va a entrar plata, va a entrar dinero. Diferente sea en un volumen de venta en donde la gente empieza a vender, se empieza a deshacer del activo, y entonces la plata se empieza a ir, digamos. Eh, esa es la diferencia, digamos. No sé si te referías a eso. Uy, te mutearon de vuelta. ¿Eh? No, Ahí no, fui está. yo para no interferir ¿Si te a ustedes. referías a eso? Porque recuerdo, tengo la imagen mental de su gráfico, aquí en una de estas imágenes, que cuando ustedes marcan volumen es haciendo el gráfico en zigzag en tendencia bajista y de repente cambia a una tendencia lateral. Ahí donde ustedes mencionaron que era recogiendo volumen, algo así. Bueno, Ajá. entonces mi duda es que si se está recogiendo volumen, entonces eso debería estar subiendo. ¿O es que hay algún momento en el que los compradores, perdón, van inyectando dinero, pero se refleja después? Eso es lo que todavía no tengo claro. No, Mira, o sea, bueno, ahora. o sea, básicamente cuando ingresa una gran cantidad de volumen se genera un fuerte movimiento en un activo. Pero la cantidad de volumen hace referencia a la cantidad de dinero que ingresó en ese momento al activo, no hace referencia a la cantidad de operaciones. Eh, Eso quiere decir que, por ejemplo, puede haber 100 personas que pongan $100 cada una en un determinado precio y el activo no se mueva, y puede haber una sola persona que ponga, no sé, $1.000.000 y el precio de ese activo se mueva. Em, no sé si te referís a eso, porque por ahí ingresa volumen y el activo no se mueve, eso es verdad, pero eso es porque el volumen que ingresa no es lo suficientemente grande como para que se mueva. No sé si se da a entender mucho.
lo que quiero Ah, decir. todo depende de la cantidad de personas, más Claro, que puede de la ser volúmenes cantidad. de todas órdenes muy chicas. Entonces eso no hace Claro, que mueva el precio. no la Pero el cantidad de volumen personas, sí. sino la cantidad de liquidez que Bueno, ingresa claro. en ese precio. Por eso por ahí, o sea, no siempre el volumen acompaña a los precios. La mayoría sí, pero no siempre. Mm. Ok, ok. Bueno, bueno, ya, eh, si no hay ninguna duda más, ya vamos terminando. La verdad que pasó muy rápida la hora. Son temas interesantes, como dije hoy, por ahí son medio difíciles por ahí de entender, pero bueno, eh, nosotros le damos más o menos un pantallazo, lo conceptualizamos y la idea es que ustedes, bueno, lo puedan asimilar, lo puedan identificar, puedan, como siempre digo, vayan a TradingView, empiecen a usarlo, digamos, usar las herramientas, a tirar un par de líneas, a ver, a identificar los volúmenes, a ver qué pasa cuando baja, cuando sube, qué pasa con el volumen. Y una vez que además es interesante ver los gráficos porque una vez que empiezan a ver gráficos se les empiezan a grabar muchas cosas, muchos patrones. Y la misma mente empieza a asimilar muchas cosas. Pero bueno, eso lleva horas, meses y años de ver todo el día gráficos. Pero bueno, de a poco se empieza así. Por eso yo soy bastante insistente con que empiecen a ver esto. Así que bueno, si no queda ninguna duda más, ya vamos cerrando. Y bueno, y si tienen alguna duda, como siempre les digo, quedan en el grupo o, bueno, se la anotan para la clase que viene, que, que podemos, al principio podemos responder todas las dudas que tengan antes de empezar con nuevos temas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, la hayan pasado bien. Como siempre, estamos acá para aprender. Ustedes aprenden de nosotros y también nosotros aprendemos de ustedes. Todos todos estamos acá para aprender. Nadie, nadie es perfecto. Así que bueno, espero que tengan una linda semana y nos vemos la próxima clase el martes a las 21. Así que bueno, adiós, nos vemos.